muchísimas gracias por seguir en sintonía con nuestra programación en AN7 Amanecer. En el día de hoy nos acompaña Melanio Paredes, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y, por supuesto, exministro de Educación de la República Dominicana. Muy buenos días y bienvenido a nuestro espacio. Buenos días a la teleaudiencia. Es un placer contar con dos jóvenes como ustedes, como interlocutores. Muy buenos días, don Melanio. Cuéntenos las actividades de Abel. Abel estuvo por acá, Puerto Plata, no sé si usted andaba con él. ¿En qué consistió todas las actividades de este fin de semana? Bueno, después que el día 20 de este mes quedó sellada la Alianza Rescate República Dominicana, entramos en una fase distinta del proceso. Lo que está abierta es la campaña municipal, que dicho sea de paso, será prácticamente de menos de 2 meses, porque generalmente diciembre es un mes de asueto, sigue las actividades políticas, pero baja notablemente el activismo, entonces ya noviembre prácticamente se fue. De manera que tendremos enero y los primeros días de febrero como espacio fuerte para esa campaña municipal. Dada esa circunstancia, lo que ha decidido el candidato Abel Martínez es visitar y dar apoyo en el territorio a cada una de nuestras candidaturas municipales. Y justamente en eso anduvo este fin de semana, específicamente en la provincia de Puerto Plata, que es una provincia muy grande, con una gran cantidad de municipios y distritos municipales, que es muy difícil concentrar, por ejemplo, a la militancia en el municipio cabecera, porque hay una banda hacia el lado de Sosúa y Cabarete, sí, y hay otra banda hacia los lados de la Isabela, Altamira y demás. Entonces, estuvo visitando a cada una de nuestras candidaturas ahí, las que son comunes y las que son, o más bien las que son del partido, a pesar de tener el respaldo de otras fuerzas. Y ya en el día de ayer se realizó una caravana amplia por la provincia, que conforme mis informaciones, porque no viajé, tuvo muy buen respaldo. Se aprecia en las fílmicas y nada, yo pienso que a partir de ahora es que comienza la cuenta regresiva y a partir de ahora es que hay que medir el impacto de esa alianza y al mismo tiempo también las posibilidades de cada uno de los candidatos presidenciales. En vista de que hablábamos detrás de cámara que en enero vuelve la campaña de manera agresiva, ya que en febrero estaríamos hablando de las elecciones municipales. Así es. ¿Ustedes han evaluado cuáles son esos municipios donde necesitan ustedes mayor presencia para trabajarlo, para lograr a lo mejor ese acompañamiento, ese apoyo por parte de Claro, claro. La Alianza Rescate RD, que ya no solamente agrupa al Partido de Liberación Dominicana, a la Fuerza del Pueblo y al Partido Revolucionario Dominicano, también están respaldando en muchos lugares del país esa alianza, el Partido Demócrata Institucional de Ismael Reyes, el Bloque Institucional Socialdemócrata, que lidera José Francisco Peñaguaba, el Partido que ya no demócrata, que lidera Elías Wessing, y otros movimientos colaterales. Entonces, esa fortaleza de la alianza se va a reflejar en 264 demarcaciones de las 394 que tiene el país, reunidos los distritos municipales, que son 235, y los municipios, que son 158. Significa entonces que ahí hay un potencial importante, porque esa alianza, muchas de ellas tripartita, otras bipartita, en que llevamos el apoyo del PRD, implica impactar prácticamente el 50% del electorado del país. Y eso de por sí ya es un caudal de voto importante para reflejar en febrero que el gobierno y el PRM no son tan fieros como lo pintan, a pesar de esa campaña intensa de cooptación de alcaldes, de compra, para decirlo en un lenguaje llano, de muchos directores, alcaldes, hasta legisladores de la oposición. O sea, que el PRM se ha dado la tarea de comprar dirigentes. Sí, se ha denunciado porque generalmente los alcaldes no tienen ese flujo de recursos y requieren la mano amiga del gobierno central. En el caso de los gobiernos del PLD se hizo, el último ministro de Obras Públicas nuestro, Gonzalo Castillo, dio un respaldo importantísimo a muchas comunidades pequeñas
municipios grandes, asfaltándole sus calles, acompañando a esos alcaldes en tener una gestión efectiva. Y eso también lo ha continuado este gobierno, pero con un espíritu de cooptar, de ganar adeptos hacia su organización, porque al tiempo que le ha prestado la ayuda, también lo ha atraído políticamente. Yo no quiero juzgar al gobierno por ello, porque dice que quien se vende es porque se puso en compra. Naturalmente, eso debilita la democracia, lamentablemente, pero el gobierno ha mantenido una campaña agresiva. ¿No considera usted que esto es una práctica a lo mejor hasta repetida de otros gobiernos, el hecho de que se compren alcaldes, como lo está señalando? No, en el caso del Partido de Liberación Dominicana no. Y recuerdo que yo dirigí la campaña en San Pedro de Macorís en el año 20 de Gonzalo Castillo, y habían alcaldes como el de Consuelo, el de Romana, etcétera, que se acercaron a darle apoyo a Gonzalo Castillo, sin que tuviésemos que atraerlo al Partido de Liberación Dominicana, simplemente porque él, como ministro de Obras Públicas, le tendió la mano, y cuando fue candidato a la presidencia, ellos entendían que Gonzalo en la presidencia le iba a dar también un trato como el que se lo dio en Obras Públicas, y por eso lo apoyaron. Pero nunca usted vio a Gonzalo o al presidente del partido juramentando a sus alcaldes en nuestra organización. Ellos siguieron en su partido, siguieron haciendo su labor local, y en el plano nacional apoyaron nuestra candidatura. Eso es legítimo. No prácticamente pretender dejar a la oposición sin ediles, sin alcaldes, porque eso no fortalece la democracia. Es el transfugismo que tanto se combatió, que de alguna manera la ley pretendió penalizarlo, pero que se quedó en una normativa sin agarre, sin que haya sanciones, y en definitiva siempre hubo manera de burlar esa ley electoral y de partido que condenaba el transfugismo. Melanio, pero usted habla quizás de un pasado reciente, pero si nos vamos un poquito más hacia atrás, ¿no fue lo mismo que hizo el PLD con el Partido Reformista, donde casi todos sus dirigentes se fueron al Partido Reformista, al Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, pero fíjate que una cosa es que nosotros salgamos a comprar como partido o como partido de gobierno, como gobierno dirigente. No. Pero por una forma fueron al PLD. No, pero ya eso fue básicamente un proceso de dilución de ese partido. Ustedes lo saben, con la salida del doctor Balaguer, que los que eran balagueristas siguen siendo balagueristas y lo pregonan, aunque estén en diferentes partidos. Pero lo ocurrido con el Partido Reformista Social Cristiano es de antología. Es de antología. O sea, es un partido que no pudo trascender a su líder, y comenzaron a formarse islas. Muchos de ellos están con nosotros haciendo política porque se integraron formalmente al pensar que su partido abandonó los postulados de su líder. Otros, como ocurrió en el día de ayer, formalmente son un partido prácticamente fusionado al PRM. O sea, ahí no hay. Ya incluso ayer creo que la declaratoria fue que Luis Abinader es su presidente y su líder. Eso es mucho decir. Pero el impacto... No es lo mismo un partido que prácticamente se dividió en muchos pedazos, algunos de los cuales se quedaron con nosotros y otros se quedaron o bien como independientes o bien en otros partidos ahora en el poder. 21 partidos están aliados al gobierno, 18 a nivel municipal y 21 a nivel presidencial y congresual. Ayer el presidente es proclamado por el Reformista, pero en ese mismo acto se anuncia que la vicepresidenta Raquel Peña será la compañera de boleta. Para nadie es un secreto que la vicepresidenta tiene una alta valoración por el trabajo que quizás ha ido realizando. ¿Esto no genera algún tipo de presión a ustedes, los PLDistas, que todavía no se perfila quién pudiera ser la candidata, la vicepresidenta o compañera de boleta de Abel, para poder enfrentarse hasta cierto punto con Raquel, que tiene una alta valoración? Mira, interesante la pregunta porque me permite exponer lo que yo intuyo a partir de la firma y la concreción de la Alianza Rescate RD. El gobierno está en un mal momento. Está en un mal momento porque el presidente suele guiarse por un asesor que todos conocemos, que vive de las encuestas. Y él apunta y ha logrado convencer al presidente Abinader de que él tiene que gobernar conforme rezan las encuestas. Por eso
el desaguisado del cierre de la frontera, que a pesar de que pudo granjearle apoyo al presidente temporalmente, a la larga, ese es un tema complicado que va a perjudicar al país y va a perjudicar al gobierno. El presidente Luis Abinader estuvo en la gran parada de New York y se fue medio país, prácticamente todos los medios de comunicación, y se entendía que se le iba a sacar provecho político a una plaza electoral que se ha convertido en la segunda en votación de los dominicanos del exterior son hoy la segunda plaza electoral después de la provincia de Santo Domingo. Con todo ese montaje que se hizo, se produce el anuncio de la alianza Rescate RD y el presidente cambia toda la promoción en relación al acto y el apoyo que él entendía que se le brindaba en la plaza neoyorquina, y ese día hace un videíto y lo manda al país anunciando su reelección. ¿Tú crees que lo acontecido ahora, cuando siempre los candidatos, todos y tradicionalmente, dejan el anuncio de su candidato presidencial para un momento en que puede impactar, muy cercano a las elecciones, no ahora, porque como dije, lo que está en juego ahora son las elecciones municipales, no las nacionales? Hacer ese anuncio ayer, que tengo entendido que fue un yerro del presidente de lo que se llama Partido Reformista Social Cristiano, que dijo que iban a proclamar al presidente Abinader y a la vicepresidenta. Y una vez más, el presidente, guiado por esos partidos satélites, se deja guiar, como lo hizo Zorrilla Osuna, que incluso le tomó un juramento, y el presidente tuvo que admitir ayer que su candidata será Raquel Peña. ¿Pero por qué? Cuando el solo hecho de la proclamación con un partido que fue mayoritario y que innegablemente tuvo raíces en la sociedad dominicana, en lugar de sacarle provecho a eso, se hace también el anuncio de la candidata vicepresidencial que debió dejarse para marzo o abril. Aunque fuera evidente, el solo anuncio ayer se diluye. ¿Y por qué lo hace? Bueno, todavía están los estragos. Yo vi esta mañana todo el reportaje que hace este canal con la situación todavía de la vaguada del pasado 18 de noviembre, situaciones que el gobierno no pudo controlar, que se le fue de la mano, que no pudo advertir del peligro a tiempo, pero tampoco ha ido en auxilio de todos esos campesinos y agricultores que han perdido su cosecha, que no tienen puente para transformar lo que le queda, que en el caso de San José de Ocoa hay más de 1 millón de metros cuadrados de invernadero anegados de agua, y no ha ido una brigada de gobierno en auxilio de esos productores agropecuarios. En un momento en que se sella la alianza que ellos no esperaban, que ya tienen nombre y apellido en la Junta Central Electoral de sus candidatos en 264 demarcaciones, había que hacer algo. Y el presidente ayer hace ese anuncio, que como los anteriores, como el propio anuncio de Aerodón, se va en sal y agua. ¿Por qué? Porque lo de Aerodón se ha revertido contra el presidente. Imagínate tú que el primer beneficio, entre comillas, que tiene la sociedad dominicana de un anuncio que debió darse dentro de los próximos 7 años y se hace ahora, entregarle toda la infraestructura aeroportuaria a una compañía por 37 años, el primer resultado de esa negociación es que suben las tarifas. Si bien están en un comunicado hablando que es por inflación, pero esa compañía no se había atrevido a aumentar las tarifas a los pasajeros, un país con una vocación hacia el exterior, que recibió muchos turistas, y están ya incrementando las tasas aeroportuarias. Entonces, sin embargo, según hecho, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, había indicado, ya que menciona el tema de Aerodón, que esta era una medida necesaria y que tenían que realizar esta reorganización o renegociación del contrato de Aerodón para evitar una crisis en los aeropuertos. Mentira, una mentira más del gobierno. Y yo quisiera poder configurar qué es lo que ha pasado con este gobierno. Eso es mentira, porque precisamente el contrato amparado y yo fui director del Departamento Aeroportuario cuando se hizo esa negociación, amparado hasta el 2030, permite todos esos ajustes, porque una de las características fundamentales de ese acuerdo, de esa concesión, es que la compañía estaba obligada a modernizar y mantener siempre al día nuestros aeropuertos. Recuérdense que el país estuvo sufriendo la prohibición de viajar al territorio norteamericano
porque los aeropuertos no tenían las condiciones y la aviación dominicana no garantizaba la seguridad que implica el manejo internacional de aeropuertos. Y todo eso era una responsabilidad de la empresa. Si algo pudo haber hecho el gobierno en estos 7 años, es combinar a esa empresa a que pudieran cumplir los compromisos pendientes para que eso les pudiera permitir ganar bonos hacia una posible renegociación en el 2030. No, lo que ha pasado es lo siguiente. Este es un gobierno goloso, este es un gobierno que ha tomado más de 30.000 millones de dólares en préstamos, con la más baja inversión en los últimos 40 años. Y ese contrato con Aerodón es un nuevo préstamo. Es un nuevo préstamo porque ellos están ya metiendo en el presupuesto del próximo año 775 millones de dólares, que traducido a pesos son demasiados pesos, más de 40.000 millones de pesos, y eso está supuesto a incluirlo en el presupuesto cuando el Congreso apruebe el contrato de renegociación. Dan por un hecho que el Congreso, como si fuera un sello gomígrafo, va a aprobarle el contrato de renegociación a 37 años. Pero no un 30. presupuesto, Melanio, se presupone que el Congreso, si es un presupuesto, se presupone que el Congreso va a permitir este contrato. No es que dan por bueno y válido, hay un presupuesto. Hay un Congreso en que hay fuerzas opositoras. Sí, pero como es un presupuesto, el presupuesto, su nombre lo dice, se presupone algo. Pero lo que quiero señalar... Yo fui legislador. Sí, claro. Se llama ley de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos. Presupuesto de ingresos. El gobierno presupuesta que va a tener unos ingresos. Ahí está lo que debe cobrar aduana, Dirección General de Impuestos Internos, que a propósito han cobrado mucho. Cifras récord, pero es que es un gobierno goloso. Y hace una ley de gastos públicos. Usted esa ley de gastos públicos, que es inviolable por ser ley, no puede asegurar que va a tener unos ingresos que no son seguros, porque el Congreso tiene que discutir esa renegociación. Y la oposición ha dicho que no va a apoyar esa renegociación. Entonces usted no puede, es abusivo. Además de aprobar la semana pasada 1.254 millones de dólares más en préstamos, que también nos quieran meter de contrabando un contrato de renegociación con un dinero que es potencial y que no hay ninguna seguridad, porque no hay posibilidad que ninguna de esas obras que el gobierno ha anunciado, el proceso de licitación, el proceso de contratación se dé antes de las elecciones. Pero el gobierno no tuvo quizás un escenario un tanto convulso desde su llegada, pandemia, guerra, Rusia-Ucrania y otros fenómenos que se dieron en el plano internacional que tuvieron una repercusión en el plano local, que quizás generó que se abocara a tomar tantos préstamos, incluyendo esos 1.200 de la semana pasada. A este gobierno solo le falta una invasión extraterrestre para justificarse. Dijo Angela Merkel, a usted le eligen gobernante, no para achacarle los problemas a sus antecesores, sino para enfrentar los problemas que tiene que resolver como gobernante. Lo que pasa es que el gobierno de Luis Abinader y el PRM está entrampado entre la retórica populista y irresponsable que lo llevó al poder y sus actos gubernamentales. Y te pongo solamente 3 ejemplos. La retórica del PRM y de su candidato, Luis Abinader, satanizaba el tema de los endeudamientos. Decía que el gobierno de Danilo Medina solamente tomaba préstamos, que el gobierno estaba hipotecado. Este gobierno ha roto todos los récords de endeudamiento y ya inclusive análisis de compañía de riesgo de que hemos sobrepasado esos límites. Debo decirte que ya en el pago del servicio de la deuda para el año 24, la deuda consolidada, incluida del gobierno central y del gobierno, el gobierno va a llegar a un 4% del PIB. Es decir, lo que se va a pagar el próximo año en intereses y capital de la deuda se equipara ya a lo que se invierte en educación, el 4% del PIB. Y naturalmente el gobierno respondió al tema tomó como bandera el tema de la impunidad y la corrupción. Y ya el mismo candidato Abel Martínez dijo la semana pasada que invitaba al presidente, después que pasen las elecciones municipales, a hablar de corrupción. Este es un gobierno que viene de escándalo en escándalo. Hoy sale, a propósito, un escándalo en el departamento de titulación,
que lo creó este gobierno en el año 21 mediante decreto, y no hay semana que no salga un escándalo. Y hay otro escándalo en educación, con más de 7.000 millones de pesos del 4% votado a la adquisición de autobuses y al alquiler de autobuses. Ustedes saben lo que, ustedes se recuerdan la antigua ONSA, sí. Ustedes saben lo que pasa aquí con los vehículos administrados por entidades del Estado. Ahorita tendremos una educación que no da para poder garantizar aprendizaje de calidad a nuestros niños y niñas, que ni siquiera está llegando la merienda y desayuno escolar a muchas escuelas, metido ahora en administrar esa friolera que se ha invertido en autobuses para un transporte que, si bien es necesario en las escuelas, debía dejarse al sector privado y no envolverse en una actividad que usted no conoce y que no es un rol del Ministerio de Educación. Fíjese que usted mencionaba acerca también de los préstamos solicitados para la mejora en cuanto a los daños debido a causa de las inundaciones hace una semana. El presidente Luis Abinader había asegurado que las infraestructuras viales tienen aproximadamente 23 años que no han tenido el mantenimiento adecuado, de los cuales 13 él asumió que dentro de su gobierno tampoco se le ha prestado la debida atención, pero de igual modo, sin decirlo directamente, insinuó que el Partido de la Liberación Dominicana tampoco realizó los trabajos correspondientes para el debido mantenimiento de las infraestructuras viales. La verdad es muy dura, y ahora vimos que una vez esas placas que parece que eran estéticas se derrumbaron, ahí está el muro, que son rocas calizas, sólidas. La gente puede transitar por ahí sin peligro, porque eran una capa que comenzó a desprenderse una y le pusieron unos pernos en el año 99 y se olvidaron de que había que reforzar las demás. Ayer precisamente anoche vi en la prensa que en Italia se derrumbó unas placas también de un túnel. Señores, lo dijo el ingeniero, una autoridad en materia de estructuralismo en el país, que el tema es el drenaje pluvial. Es que tenemos un serio problema de drenaje en la ciudad de Santo Domingo, y cuando tú construyes obras y no buscas la forma de que esa agua pueda ser canalizada por otras vías, siempre está en riesgo y en peligro. Entonces, no es un tema de diseño, no es un tema tampoco y tan solo de mantenimiento, es un tema de que debió conjugarse todos los factores de mantenimiento, claro, porque se supone que el mantenimiento implica, hay mantenimiento correctivo y hay mantenimiento de fondo cuando hay problemas como este. Esa estructura demandaba de que se canalizara un drenaje pluvial a fondo, como el que construyó lo que construyeron el gobierno del PLD por la avenida Núñez de Cáceres, creo que estaba construyendo uno por la Chuchi y hay otro pendiente por la Luperón. Es un tema que el propio presidente dice que se lleva más de 4 años, pero hay que hacerlo. Y los cambios climáticos extremos, porque siempre hemos tenido cambios climáticos, nos obligan a ser previsores, hoy más que nunca. ¿Qué plantean ustedes en cuanto a la solución del drenaje pluvial? Ya nuestro candidato Domingo Contreras, un municipalista, un hombre que conoce la capital, que fue testigo de excepción de las primeras iniciativas que se tomaron para resolver el problema del drenaje fluvial, que es de norte a sur, ese grave problema, porque todas las aguas tienen que desembocar en el Mar Caribe. Ha planteado propuestas, es un tema que nuestro próximo gobierno y nuestro próximo alcalde le buscarán la solución adecuada. Melania, usted hablaba hace un momento del tema corrupción e impunidad, que ha sido un tema bandera del PRM. Quizás a diferencia de ustedes, que uno se pasaba días, semanas investigando casos en las administraciones de ustedes, ustedes no hacían los correctivos y mantenían los funcionarios en los puestos. Sin embargo, por lo menos este gobierno lo destituye y lo deja a suerte de la justicia, que debería de encaminar este proceso. El tema de la corrupción e la impunidad no es una sombra que acecha al PLD con miras a las elecciones municipales, a las elecciones presidenciales y congresuales. ¿El pueblo, usted cree que ha olvidado esa narrativa que incluso construyó la oposición, hoy oficialismo? Sí, lo cierto es que la corrupción es un tema estructural, yo lo he dicho, y siempre he dicho también que donde hay políticos corruptos hay empresarios corruptores, es una dupla inseparable.
Aquí tuvimos el caso de Odebrecht, y fue un gobierno del Partido de Liberación Dominicana. Y hubo compañeros, incluso de nuestro comité político, que estuvieron encarcelados por ese hecho. Pero un expediente que era digno de estudiar. Sí. Sin embargo, los hechos han venido a demostrar que tanto en Brasil como en otros países fue ardid, fue carnada del proceso de criminalización de la justicia. Lo cierto es que no hay un solo empresario preso en este país, ya no hay tampoco un solo político preso en este país, pero eso lo que nos dice es que los gobiernos tienen que actuar de manera preventiva frente al tema de la corrupción, porque es muy difícil, es un pulpo de múltiples tentáculos, y se ha demostrado en este gobierno. En este gobierno hay corrupción y ya hay impunidad, porque son más de 30 funcionarios, dentro de ellos 2 ministros, y un ministro vinculado de alguna manera al sector empresarial, que tuvo que renunciar de su cargo y que está mencionado en uno de los casos de corrupción que se le imputan al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Entonces, lo importante es como lo hicieron los gobiernos del PLD, no solo de Danilo Medina, también de Leonel Fernández. Toda la creación del PECA es de los gobiernos del PLD. La creación de mecanismos que permitieran la transparencia en las instituciones, la creación de comisiones para estar velando permanentemente ante un pulpo que, insisto, está ahí, está en el ADN de la sociedad dominicana. Son acciones que tienen que ser valoradas en los partidos políticos que hemos estado en el poder, y particularmente el Partido de la Liberación Dominicana. Lo de este gobierno está por verse, porque ninguno de los casos han terminado siendo materia de ese ministerio independiente. El caso 13 de la lotería fue una cosa muy escandalosa, y ya ese señor anda por ahí. Y este caso de Intran, el último que se conoce, hasta ahora no se conoce una acción del Ministerio Público Independiente sometiendo, como se hacía en los casos de los pasados funcionarios del PLD, con toda la seguridad, con unos cascos como si fueran personajes del mundo del narco, con un aparataje para llevarlo a la cárcel preventiva, e incluso con pena cumplida de 18 meses. No hemos visto nada de eso, y por eso digo que este es un tema en el que el gobierno de Luis Abinader estará entrampado. Y aunque he levantado la bandera de la honestidad, ya el candidato Abel Martínez le dijo: presidente Abinader, prepárese, porque a partir de que terminen las elecciones municipales, a partir de febrero de este año, vamos a hablar de corrupción. Y definitivamente nos tocará una segunda entrevista, porque si no, continuamos. Ya se nos acabó el tiempo. Le agradecemos por estar con nosotros esta mañana en AN7 Amanecer. Muy agradable compartir con ustedes y con su teleaudiencia. De esta manera, entonces, hacemos una nueva pausa. Regreso, les tenemos más aquí en AN7 Amanecer.